Entonces les comentaba que en el video anterior platicábamos de las tres primeras propiedades de los polígonos. Y bueno, ahora vamos a continuar con la cuarta de las propiedades. La cuarta de las propiedades nos dice que al trazar diagonales desde un mismo vértice, se obtienen n-2 triángulos, esto es, nt sería igual a n-2 triángulos a partir de uno de los vértices. Vamos a verlo en una imagen que les tengo por acá preparada, relacionada precisamente a las propiedades de los triángulos y enseguida la platicamos. Entonces aquí está la figura que vamos a comentar. Aquí está relacionada a la cuarta propiedad. Entonces, este es la circunstancia, ¿no? Entonces decíamos que al trazar diagonales desde un mismo vértice se obtienen n-2 triángulos. Y aquí tenemos la figura. Por ejemplo, si queremos trazar diagonales desde el vértice A, vean que estoy trazando una diagonal al vértice F, una diagonal al vértice E, una diagonal al vértice D y una diagonal al vértice C. ¿Cuántos triángulos obtengo aquí? N, acuérdense que es 7, que tiene que ver tanto con los lados. Y bueno, estamos teniendo al restarle el número 2, únicamente hay que restarle 2. Y como tenemos 7 lados, bueno, y 7 vértices también, pero bueno, en este caso nos referimos a n como el número de vértices. Entonces nos damos cuenta de que la diferencia entre el número de lados del polígono y el número de triángulos desde uno de sus vértices es 2, por lo que comprobamos así esta cuarta propiedad. En esta imagen estamos mostrando que tengo un triángulo, 2, 3, 4 y 5 triángulos. El número de vértices es 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy trazando 1, 2, 3, 4 diagonales. Bien, en este caso sería 7, nada más es n-2 y nos da el número de triángulos que se forman. Y si tenemos un n de 10, cuando hablamos de n, nos estamos refiriendo a que tenemos 10 vértices. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vértices. Entonces, si a 10 le restamos 2, nos quedarían precisamente 8 triángulos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son lo que nos dice la cuarta propiedad, que está relacionada a la cantidad de triángulos que se forman. Así, trazando diagonales desde cualquier vértice, obtenemos 2 triángulos menos que el número de lados que tenga el polígono, y con esto podemos demostrar nuestra cuarta propiedad. La quinta de las propiedades habla de la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono y dice que está dada por la expresión, por ejemplo, S ángulo I sería igual a 180 grados por n menos 2, donde n es el número de lados del polígono. Por ejemplo, para un hexágono que tiene 6 lados, la suma de sus ángulos internos es de 180 por el número de lados, si es 6, menos 2. Vamos a mover nuevamente bueno, es que aquí hay muchos ejemplos, nos vamos a venir a este ejemplo. Aquí tenemos precisamente la cantidad de vértices, que acuérdense que lo hemos notado con la n. Aquí ya se hizo el cálculo. Bueno, voy a regresar aquí un poquito para que está aquí la cosa. Aquí está. Para este hexágono que tiene 6 lados, la suma de sus ángulos va a ser 180 grados por 6 menos
2, porque es un hexágono. Entonces aquí n vale 6. Entonces, 6 menos 2 nos queda 4, entonces 180 por 4 nos queda 720 grados. Entonces la suma de todos los ángulos de un hexágono, acuérdense que este tiene 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a ser 720 grados. Y así podemos saber, ¿se acuerdan que en un video anterior les mencionaba cómo conocer la cantidad? Bueno, que iba a ser fácil analizar la cantidad de lados de un triángulo y esta es la forma en la que podemos obtener esta característica. Si fuera un heptágono, estamos hablando de que tuviera 7 lados. Aquí en lugar de restar 6 menos 2, sería 7 menos 2, nos quedaría 5. Y si multiplicamos 5 por 180, nos quedarían precisamente 900. Si a esos 900, acuérdense que tiene tantos lados como ángulos, entonces si yo lo divido entre 7, cada uno de los ángulos de nuestro heptágono sería de 128.57 grados. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos precisamente calcularlo, ¿no? Otro ejemplo que viene aquí es con uno de 10 vértices. Y bueno, también tienen que ser 10 lados. Estamos hablando de un decágono. Aquí la ecuación otra vez es 180 por 10. El número de lados menos 2 nos da 8. 180 por 8 nos daría 1440. Y si dividimos 1440 entre 10, acuérdense que esta es la suma de todos los ángulos. Si yo divido 1440 entre 10 ángulos que tenemos, nos va a dar 144. Entonces, cada uno de los ángulos de este decágono va a medir precisamente 144 grados. Y si pues lo sumamos, pues nos va a dar 1440. Esta es la quinta de las propiedades, se las voy a repetir. Dice que la suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono está dada por la expresión 180 grados por el número de lados menos 2. Y ahí encontramos el número total, perdón, el valor total, ¿verdad? De la suma de los ángulos interiores. La sexta propiedad, esta nos habla de la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono y nos dice que es igual a 360 grados. Entonces, la suma de los ángulos exteriores de un polígono es de 360 grados. Bueno, acuérdense que un ángulo exterior es un ángulo suplementario del ángulo interior. Por ejemplo, si aquí, este es un ángulo interior. Entonces, si yo quisiera saber cuánto vale el ángulo exterior, trazaría esta recta hacia acá y este sería mi ángulo exterior para calcular precisamente el ángulo suplementario. Acuérdense que esta parte de los ángulos suplementarios nos indica que es el complemento para que midan 180 grados. Entonces, si a este de 120 yo prolongo esta recta hasta acá, aquí tendría un ángulo de 180 menos 120 para que fuera suplementario y este ángulo sería de 60 grados. Entonces, esto es lo que nos dice la sexta de las propiedades, que la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono es de 360 grados. La séptima propiedad nos dice que al unir un punto de un lado con los vértices opuestos se obtienen n-1 triángulos. Y bueno, esto lo vamos a mostrar en otra parte que tenemos por aquí. Déjenme buscárselas. Déjenme compartirles precisamente la imagen para que les quede más clara esta séptima propiedad. Les repito, al unir un punto de un lado con los vértices opuestos se obtienen n-1 triángulos. Ahora
Se los comparto enseguida para que lo puedan analizar. Aquí está nuevamente. Aquí está, ¿verdad? Entonces, nuevamente, al unir un punto de un lado con los vértices opuestos se obtienen n menos un triángulos. Acuérdense, dense cuenta que aquí tengo una figura de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Entonces yo al unir los vértices opuestos, se van a obtener precisamente 6 lados que tiene menos un triángulo. Entonces nos quedan uno, 2, 3 y estos dos triangulitos que no son precisamente iguales, pero nos los crean, ¿no? Entonces la idea nada más es que dice que la séptima propiedad es que se crean estos cinco triángulos. La octava propiedad nos dice que al unir un punto cualquiera con los vértices, también se obtienen n triángulos, y esto lo vamos a ver en la figura que tenemos aquí delantito. Si nosotros ponemos un punto interior en cualquier parte de nuestro polígono, en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, entonces también vamos a obtener la misma cantidad de triángulos. Si es de 7 lados, tenemos 7 triángulos. Y aquí los tenemos numerados: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De esta manera podemos comprobar la octava propiedad, que dice que al unir un punto interior con los vértices se obtienen precisamente n triángulos. Esa es la idea. Por último, pues ya acerca de los polígonos regulares, podemos afirmar que tienen las siguientes características. Déjenme mostrarles el polígono para que lo analicen. Aquí ya lo tengo listo para que lo vean. Se los dejo ahí bonito para que le pongan atención, ¿no? Ahí está el polígono. Entonces, dentro de las características que tiene este polígono regular, como el que están viendo, el centro de un polígono regular es un punto equidistante de todos los vértices del polígono. El número 2 de las características, los polígonos se pueden dividir en triángulos cuyos lados son un lado del polígono, que es cada uno de los lados del polígono, lo podemos hacer como un triángulo, y los dos segmentos que unen el centro y los vértices del lado se les va a llamar también radios, ¿no? Si tuviéramos una circunferencia ahí, digamos, en nuestra figura, el apotema o la apotema es el segmento que une el centro y la mitad de cada uno de los polígonos. Este concepto ya lo habíamos analizado. Tenemos que trazar precisamente el punto medio entre estos dos puntos y de aquí al punto medio para la apotema, ¿verdad? Entonces, la apotema puede ser esta o pudiera ser también esta de aquí o pudiera ser esta de aquí o esta de aquí, pero bueno, vean que tenemos bastantes opciones. El radio es el segmento que une el centro y cada uno de los vértices, ¿eh? Ese es el radio, y dense cuenta que aquí lo tenemos trazado en color amarillo, y todo polígono regular tiene una circunferencia inscrita. ¿Qué significa inscrita? Que está dentro de nuestro polígono de radio igual a su apotema, y una circunferencia circunscrita, la circunferencia inscrita es la que encontramos en verde, y la circunscrita es la que encontramos en color morado. Dense cuenta de la diferencia. La inscrita tiene un radio igual a la apotema del polígono, y la circunscrita tiene un radio igual al segmento que une el centro con uno de los vértices. Dense cuenta que este es el radio de la circunferencia circunscrita y este es el radio de la circunferencia inscrita, ¿sí? Entonces, tengo el polígono, tengo una circunferencia inscrita y una circunferencia circunscrita, para que nos quede más claro estos
conceptos relacionados a los polígonos regulares, ¿eh? No se vayan a confundir con los irregulares, que acuérdense que son aquellos que no tienen lados y ángulos iguales, con o sin lados paralelos. Entonces, para que nos quede clara esta situación. Bueno, para continuar con nuestro trabajo, ya nos vamos a estar despidiendo, pero no sin antes hablar del perímetro y algunas, bueno, no sé si lo veamos, pero bueno, el perímetro, para calcular el perímetro de cualquier polígono de n lados, ya sea regular, ya sea irregular, se obtiene sumando las medidas de sus lados. Y esto pues, ya lo aprendieron desde que iban en primaria. Entonces tenemos que sumar la longitud de este lado, de este, de este, de este, de este y de este. Y con ello, pues hacemos la suma de cada uno de los lados para calcular el perímetro y el área de cualquier polígono regular. Acuérdense, polígono regular que tenga determinada cantidad de lados se obtiene con la mitad de su perímetro. Entonces tenemos que calcular el perímetro, lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por la apotema. Entonces, área va a ser igual a perímetro por apotema sobre 2. Ustedes ya saben cuál es el perímetro, ya saben cuál es la apotema y de esta manera podemos precisamente calcular tanto el perímetro como el área de cualquier polígono, pero recuerden que nuestro polígono pues, tiene que ser regular, ¿no? Entonces, esta es la forma. Con esto nos vamos a despedir. Me da gusto verlos por, por acá y nos vemos en la próxima entrega de nuestro video. Hasta